Gracias, Señor. Gracias, Ministerio de Música, por tremenda administración. Bueno, hoy, como ya bien lo dijo nuestra amada Erika, iniciamos un periodo de ayuno, el cual ojalá todos aquí presentes pudieran participar de él y no quedarse por fuera. Lo vamos a estar compartiendo con la otra iglesia CCI que tenemos aquí en Panamá, Elim. Ellos también van a iniciar hoy un tiempo de ayuno. Vamos a estar 2 semanas y los miércoles nos vamos a reunir, este miércoles aquí y el siguiente miércoles allá en la iglesia CCI Elim, en Los Ángeles. Bien, el mensaje de no solo de hoy, sino del tema de todo este periodo de ayuno va a ser este que tenemos aquí: levantémonos y edifiquemos. Y el texto lema, pueden sentarse, el texto lema está en Nehemías capítulo 2, versículo 18. Pero vamos a ver un poquito de contexto en donde se narra esto. El contexto ocurre cuando Nehemías recibe la noticia de que Jerusalén, quienes ya habían pasado todo el tiempo de cautiverio, resulta que ahora estaba en ruinas. Todas las murallas estaban derribadas por completo. Y la situación era caótica porque habían escombros por todos lados y se sentía que era una ciudad desolada. Entonces, bueno, ya había pasado el tiempo, ya ellos pues tenían que surgir como nación, pero estaban en ruinas. Entonces, cuando Nehemías escucha esta noticia, a él se le rompe el alma, se le rompe el corazón por completo. Y él, en medio de esto, entonces surge lo que vamos a leer a continuación. Comenzamos con el capítulo 2 del mismo libro de Nehemías. Dice así: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y, como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Además, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. Las necesitaré para hacer vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Quiero hacer un alto antes de seguir la narración, solo para hacer hincapié, reforzar en estas 2 peticiones que está haciendo Nehemías. En primer lugar, cartas reales para los gobernantes, para que me den acceso y paso. No se olviden que muchos de estos caminos eran extremadamente peligrosos y estaban expuestos a asaltantes, a gente que podía hacerles daño en el camino, a robarles, etc. Pero también necesitaba la autoridad del rey para que supieran que él no está actuando por su cuenta, sino que ya con una carta real, entonces ellos iban a tener formal y legalmente acceso a estas tierras y a todo el lugar por el que tenía que atravesar. Él tenía que atravesar más de 1000 kilómetros, era un viaje largo, así que estaba expuesto a muchos peligros, pero tenía una misión que cumplir. Entonces son estas 2 peticiones: uno, la autoridad del rey para poder hacer lo que iba a hacer, y en segundo lugar, recursos, porque habla entonces de que le permita
al encargado del bosque que pueda suministrarle y proporcionarle madera para poder hacer la reconstrucción. Muy bien, seguimos entonces. Como decíamos, las cartas reales representan toda la autoridad que se necesita de manera legal para hacer la misión y el propósito y el trabajo. Esto es fácilmente aplicable a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Nosotros, en donde estemos, en el terreno en el que estemos ubicados, estamos bajo promesa de Dios. Estamos bajo autoridad de Dios. Por ejemplo, el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, harán milagros. Estas señales seguirán a los que creen. También tenemos autoridad para no solo sanar, echar fuera demonios, sino que dice también, el Señor le dio autoridad, dice que edificaré mi iglesia. Ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra el avance de la iglesia. Y seguido a eso le dice, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Usted y yo tenemos estas cartas reales como iglesia y en nuestra vida personal e individual para conquistar y dominar y hacer la misión que Dios nos mandó a hacer. Que en esencia, en resumidas cuentas, siempre tiene que ver con las almas, con hacer el bien a los demás, con llevar y predicar el evangelio, arrancar las mismas almas del mismo infierno, traer salud, sanidad emocional al alma, al espíritu y a otras personas. Entonces, todo el reino de Dios está centrado en que nosotros podamos servir a ese reino, en que expandir ese reino y también al mismo tiempo de poder servir a los demás en todo lo que sea necesario para el crecimiento espiritual de las personas. Entonces, mientras nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios que está relacionada con el reino de los cielos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de necesidades, les seguirán, les serán añadidas por Dios. Parafraseando, tú te encargas de los negocios de Dios y Dios se encarga de tus negocios. Es así de simple. Tú te encargas del reino de Dios y Dios se encarga de tus necesidades. Por lo general buscamos hacerlo al revés. Nos enfocamos en nuestras necesidades, en tratar de suplir nuestras necesidades, en tratar de ver cómo acomodarnos y cómo estar un poco mejor el día al día, y dejamos a un lado el reino de Dios o lo postergamos para cuando nos sobre tiempo. Y es exactamente al revés lo que Dios quiere. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando estamos enfocados en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en la misión a la que Dios nos mandó, nosotros tenemos autoridad. Toda autoridad nos seguirá a nosotros. Podemos tener oposición, como vamos a leer, que es gran parte del mensaje, vamos a ver esta oposición, pero tenemos autoridad sobre esa posición. Entonces, el punto es este. Hagamos la misión de Dios y tenga por seguro que usted tiene autoridad. Y tiene autoridad de la misma realeza suprema que gobierna los cielos, el universo entero, la misma palabra creadora que creó todo lo que existe. Esa es la carta real que usted y yo tenemos. Entonces, Nehemías tenía esta carta real. Entonces, sin embargo, fíjense qué pasa en el versículo 9. Cuando llegué ante los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Aquí vemos precisamente que aunque Nehemías le pidió las cartas reales para poder actuar legalmente en el territorio de Jerusalén para reconstruir los muros, tenía la autoridad del mismo rey para hacer esto. En adición a eso, el rey, por su propia iniciativa, le brinda algo que Nehemías no había pedido, y es protección. Le brinda protección. Había oficiales del ejército y jinetes.
que caminaban en conjunto con Nehemías para protegerlo a lo largo de todo el camino. Y así es Dios. Así es Dios con nosotros. Porque algunas cosas de las que ciertamente necesitas podemos pedírselas al Señor. Pero hay cosas en las que de repente se nos pasó a pedirle al Señor, mas Dios suple de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a lo que Él sabe que vamos a nosotros a enfrentar. Así que tenía la protección del mismo ejército de la realeza, que estaba en dominio. Entonces, ahora bien, dice el versículo 10, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Siempre nos vamos a topar con enemigos. Siempre usted se va a topar con personas que cuando usted comienza a prosperar les va a dar enojo, les va a dar rabia, les va a dar envidia, se les van a oponer, van a hablar mal de usted. Van a buscar cómo serrucharle el piso. Y de eso hay por montones. El tema y el secreto, diría yo, de nuestro caminar cristiano es que muchas veces nos desenfocamos. Y muchos creyentes se vienen abajo cuando reciben tal oposición. Algunos llegan incluso hasta a deprimirse por la oposición, por gente que comienza a hablar muy mal de ti. Algunos quedan fragmentados y heridos profundamente. Y frente a esto, la pregunta incorrecta viene y suele ser: Señor, ¿por qué tú permites tal situación? ¿Por qué permites que me difamen de esta manera? ¿Por qué permites que me hieran de esta manera? ¿Por qué permites que me traicionen así? Y digo que es una pregunta mal enfocada porque nosotros necesitamos entender en primer lugar que no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos en un mundo gobernado que está bajo autoridad, principados y autoridades. El mismo Jesús dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. Los principados tienen, inclusive se recordarán en la tentación de Jesús, cuando Satanás le dice a Jesús: mira, yo tengo todos los reinos de este mundo, están bajo mi poder, yo te los entrego, no hay ningún problema, yo te los doy a ti, tú los quieres salvar, ¿verdad? Tú viniste para salvarlos, ya que tú los quieres salvar a todos, yo te los regalo, tú nomás tienes que hacer una cosita, adorarme. Tú me adoras, te entrego los reinos. Camino fácil, no tienes que pasar por la cruz, los vas a salvar como querías, solo adórame. Esa era la tentación de Jesús. Pero el punto es que los reinos de este mundo, nosotros estamos aquí como peregrinos y extranjeros. No pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a este sistema, ni tampoco convivimos con los valores de este sistema. Los valores de este mundo son totalmente distintos y opuestos a los valores que Dios ha implantado en su iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo, la iglesia que le pertenece a Él, tiene que tener clarito que estamos en territorio hostil. Estamos en un territorio de gente que nos va a odiar. Jesús le dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ustedes no pertenecen a este mundo. Le dijo Jesús a sus discípulos en la última cena, en esta conversación íntima. Dice: el mundo los aborrecerá por mi causa. El mundo de hoy en día no premia los buenos valores. Tú estás en medio de, vamos a suponer, ¿cuántos universitarios están aquí cuando están estudiando en la universidad? Un par aquí, wow. Ya la mayoría o cruzaron esa etapa pero si tú estás en una universidad, por ejemplo, estás estudiando, y el caso de los varones, están ahí los varones, el relajo
que se vuelve pesado, ese relajo entre hombres y mira a esa chica y mira tal cosa. Y si tú te mantienes firme, se van a mofar de ti, se van a burlar de ti. Si tú no participas del morbo, del doble sentido, de las vulgaridades, van a ser escarnio tuyo. Pero debes entender que no perteneces a este mundo. Y esta oposición está por sentada para todos aquellos que temen y aman al Señor. Entonces no es un tema de que, ay, ¿por qué me ofenden? Porque es exactamente lo que va a pasar. Entonces, hacer la voluntad de Dios, por supuesto que tiene un precio, pero también tiene una recompensa mucho más maravillosa y excelente que todo el escarnio que este mundo pudiera brindarnos por causa de mantenernos firmes en la dirección correcta. Y Sanbalat y Tobías le hicieron frente a Nehemías en esta situación. Primero se enojaron, pero luego comenzaron a burlarse de una manera descarada a él. Fíjense el versículo 17. Un poco más adelante de la narración, cuando ya Nehemías habla con las autoridades mismas de Jerusalén, les dice, pero ahora les dije a las autoridades, dice, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Este es el texto lema de este ayuno. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Nuevamente, versículo 18, conmigo. 1, 2, 3. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. El rey podría haberse enojado por la solicitud de Nehemías, y estos reyes eran así. Se sentían ofendidos y no tenían ningún problema con degollarte ahí mismo, hacer rodar cabeza. Estos reyes eran así. Así que ya era un milagro de que el rey haya tenido empatía con Nehemías y haya accedido, no solo le haya dado permiso, sino que le haya dado todo el apoyo legal y formal que se necesitaba para hacer esto. Es bien interesante. Entonces, Nehemías le estaba contando eso. Miren qué milagroso. O sea, miren cómo la mano de Dios estaba sobre mí que me abrió estas puertas. Así que ellos se animaron al escuchar cómo Dios había actuado poderosamente en su favor. Y dijo, ¿sabes qué? Dios está con nosotros en efecto. Manos a la obra. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer nosotros ahora. Manos a la obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Y fíjense qué interesante pregunta, porque es exactamente todo lo opuesto. Ellos no se estaban rebelando contra el rey les había dado autoridad, el rey estaba del lado de ellos, pero así es, y en esto busca el enemigo de hacernos tambalear, de hacernos titubear. ¿Están yendo en contra del rey? ¿Cuántas veces eso es de los que nos acusan? ¿Cuántas veces, ahora que está muy famosa la palabrita discriminación, por cualquier cosa que tú no estés de acuerdo, te acusan de discriminador? Eres un discriminador. Eres un homofóbico. Eres un fóbico. Fóbico. De una vez sale lo que tú no estás de acuerdo con una postura, con un valor de este mundo, y te acusan inmediatamente de que eres discriminador. Es exactamente lo que está pasando y es exactamente lo contrario. Acusaban a Nehemías como para hacerlo retroceder y decir, oye, se están rebelando contra el rey ustedes, pero si el rey está en mi lugar. Ahora, podemos nosotros perder tiempo valioso, présteme atención aquí, tratando de hacerles ver a ellos que están equivocados.
Podemos perder tiempo valioso tratando de convencer a la gente que sus valores son incorrectos. Hay un proverbio que dice, bueno, lo voy a parafrasear, pero dice, pretender corregir a un necio también es necedad. Imagínense. Querer hacer que un necio entre en razón también es necedad. Qué interesante, porque lo está diciendo la misma palabra de Dios. Si ya es necio por definición, que tú quieras hacer entrar en razón a alguien que por definición no puede entrar en razón porque es necio, si no, no fuera necio, también es necedad. Y la gente se desgasta tratando de explicarle que eso no está bien, eso no es de Dios, etcétera. Y la Biblia dice, y te desgastas, pierdes tiempo, pierdes energía en donde no tienes que perder energía. No sé si me explico. Si este hombre quiere pensar que se rebelan contra el rey, ese es el problema de él. Esa es tu manera de pensar. Yo sé que no me estoy rebelando contra el rey, todo lo contrario, él me dio toda la autoridad para hacer esto. Así que yo no voy a discutir contigo. No voy a pelear contigo. Allá tú. Nosotros estamos con Dios y Dios está del lado nuestro. Yo contesté. Escuche bien. Yo contesté. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. No se molestó en explicarle si tenían o no autoridad del rey, si se estaban rebelando o no. Él dice, mira, tranquilo. Quiero que te quede claro esto. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Y ahora yo quiero que ustedes lean conmigo la parte que sigue. Conmigo. 1, 2 y 3. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Una vez más, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. 3 cosas les puedes restregar a tu enemigo, a tu adversario, Satanás. 3 cosas se les puede restregar en la cara. 1, no tienes ninguna parte, no tienes derecho legal sobre mi vida, ni tampoco tienes reclamo histórico. Tú no tienes absolutamente nada que ver con mi vida. Nada que ver. No tienes ni historia siquiera conmigo. No tienes derecho legal, ni tienes parte en este asunto. Porque la obra de Dios no se va a detener. Tú puedes oponerte todo lo que te dé tu regalada gana, pero no tienes ni parte, ni derecho legal, ni historia con nosotros. Todo lo que va a pasar en Jerusalén, quiero que entiendas y lo sepas, va a pasar y vamos a tener éxito. Y tú no tienes parte en este asunto. Tampoco tienes derecho legal. Y en esto consiste muchas de nuestras batallas. Yo he dicho incontables veces que mucho del problema del creyente es un tema de perspectiva, es un tema de percepción, es un tema de expectativas falsas. Porque cuando tú te equivocas en que Dios va a hacer esto y lo tiene que hacer de esta manera, y Dios no lo hace de esa manera, sino que lo hace de otra manera, te puedes venir abajo. Y se puede derrumbar lo único que no se puede derrumbar en ti, que es la fe. Cuando la fe del creyente se quiebra y se rompe por expectativas falsas, porque pensaste que Dios no iba a permitir X o Y enfermedad en tu vida, por ejemplo, porque pensaste que no ibas a perder ese trabajo, porque pensaste que a tus 40 años ya ibas a estar casado y no estás casado, y porque pensaste que a los 60 años ya ibas a estar divorciado y no estás divorciado. Y una serie de expectativas falsas en las que encasillamos a Dios
y Dios no actúa conforme a eso, y después dices, ¿qué pasa? ¿Dónde estás, Dios? El problema nunca fue Dios, el problema es la expectativa falsa. ¿Y cómo nos podemos curar de esta expectativa falsa? En primer lugar, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Conocer cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde Dios nos quiere llevar, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y que nuestra vida gire alrededor de ese norte que Dios ha trazado para nosotros. Pero nosotros muchas veces lo hacemos al revés. Tenemos nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestros propios sueños. Algunos totalmente distan, diametralmente opuestos a la voluntad de Dios, pero curiosamente hay otros sueños y anhelos que no solo están en el corazón de Dios, sino que Dios mismo los puso en nuestros corazones. Pero el camino para eso y la forma que Dios tiene para que llegues ahí probablemente es distinta a la que tú te esperabas. Y ahí uno se frustra y uno dice, pero yo entendí que por aquí era, sí, por ahí es, pero el camino para llegar allá es distinto. Y entender los propósitos de Dios y saber que Dios va a actuar de nuestro lado y que tenemos toda su autoridad, tenemos su carta real para nuestras vidas, se vuelve un reto. Porque necesitamos entender que las circunstancias, aunque amenacen, no tienen ni parte, ni derecho legal, ni historia sobre nuestro caminar, sobre lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Las murallas derribadas representan la vida de cada uno de nosotros. Las murallas derribadas representan, en ocasiones, lo que ha pasado en nuestras vidas antes de venir a Cristo. Muchos venimos a los pies del Señor fragmentados en 1000 pedazos, rotos por dentro, con heridas que no han sanado, con dolores que solo tú sabes que tienes y que nadie probablemente entienda, con preguntas, con complejos, con carencias. Gente que viene arrastrando divorcios que no lo superaron. Mujeres solteras que han tenido que criar hijos ellas solas. Hombres abandonados también. Víctimas, muchos de ellos, de abuso sexual cuando eran niños, de maltratos de todo tipo, que son cosas que te rompen por completo. Son tus murallas destruidas, son tus murallas derribadas. Cosas que no pudiste superar. Inclusive, aún viniendo a Cristo, estando en Cristo, aún ahí hay gente con murallas derribadas. Murallas derribadas por situaciones que los sorprendieron. Alguna enfermedad inesperada y que se ha prolongado a lo largo del tiempo. Depresiones terribles. Noches oscuras llenas de ansiedad y de insomnio. Y tú dices, pero yo estoy en Cristo, ¿por qué tengo que pasar por esto? Creyentes que abrieron puertas al pecado y se encontraron en una situación en la que ahora no saben cómo salir de allí. Abrieron puertas a los vicios, por ejemplo, y se han vuelto alcohólicos o se han vuelto drogadictos y vienen a las iglesias y piensan en su corazón, hombre, si el pastor, si los pastores, si mis hermanos supieran que yo estoy en esto, seguro me botarían de la iglesia, seguro se avergonzarían de mí. Creyentes que abrieron puertas a la pornografía y están adictos a ella, están atados a masturbación compulsiva y están atados a una práctica de perversiones que, por cierto, es una espiral descendente y siempre es peor y es peor. Y llega un tiempo en donde están ahí y están hartos y no saben cómo salir.
No tienen la menor idea de cómo salir. Y muchas veces lo intentan. Lo intentan y dicen, Señor, yo sé que esto no te agrada. Quiero dejarlo. Pero abrieron puertas y quedaron atrapados. Cayeron en la trampa. Y piensan igual, si en la iglesia supieran esto, seguramente se avergonzarían, mirarían por otro lado, me dirían, este es un depravado, este es un pervertido. Y quiero decirle algo, la iglesia del Señor no es así. La Biblia dice, confiésense sus pecados los unos a los otros, pero también dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, pero el que encubre su pecado no prosperará. En esta iglesia quiero que entiendan todos y cada uno de los que están aquí y los que escucharán este mensaje algún día. Nosotros aquí tenemos las puertas abiertas para que cualquiera de ustedes, si se haya enredado en cualquiera de las cosas más oscuras que usted piensa que no pudo haber pasado, pero pasó, nosotros aquí estamos para ayudarles, para servirles, para meter la mano en el fuego con usted y para apoyarles. Aquí no se les va a juzgar, aquí no se les va a señalar. Nosotros los vamos a abrazar, los vamos a apoyar y los vamos a entender. Y es más, si ustedes supieran de dónde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros, sabrían, si Dios lo hizo con este, seguro lo va a hacer conmigo. Ninguno aquí está porque es mejor que nadie. Todos los que estamos aquí estamos por pura gracia y misericordia de Dios. Y es lo primero que usted necesita entender. Todos, absolutamente todos estamos por la gracia de Dios. Si algo bueno ocurre en medio de la iglesia del Señor, no es por el pastor, no es por la pastora, es a pesar del pastor y a pesar de la pastora y a pesar de quien sea que esté al frente. Es por la gracia y la misericordia de Dios. No caiga en la trampa de pelear solo esta batalla. Usted no está solo. No está solo. Usted toque la puerta que tenga que tocar y vamos corriendo a ayudarles. De donde Dios nos ha rescatado a nosotros. Cada uno tiene su propio trasfondo, cada uno tiene su propio arrastre, cada uno tiene su propio pasado, pero podemos decir, mira, yo sé lo que es estar ahí, de ahí Dios te puede sacar y te voy a decir cómo Dios te puede sacar de ahí. Esto es una fraternidad, esto es una familia. Somos hermanos en Cristo y es tiempo de echar mano a la obra. Reconstruyamos la muralla juntos. ¿Se derribaron las paredes de tu vida? Porque abriste puertas a pecado, porque atravesaste crisis, porque atravesaste situaciones indescriptibles, dolores que no sabes manejar, traumas que aún no has podido superar. Es hora de construir. Es hora de levantar la muralla. Y entiende esto, tienes cartas reales. Tienes la autoridad y todo el respaldo de Dios para tu vida, para sanar en este momento. Y estas 2 semanas yo declaro que vas a sanar. Yo declaro que vas a salir del hueco en donde sea que te encuentres. Yo declaro que te vas a levantar. Y Dios estará contigo. Pero tienes que echar manos a la obra y tienes que creer y tienes que dejarte guiar por el Señor. Pero Dios está contigo. Tienes cartas reales, tienes autoridad y tienes los recursos que Dios te ha dado. Porque ahí está la madera que era necesaria, porque con la madera con la que Nehemías pide para que le dé autorización para sacar la madera del bosque al encargado, eso para hacer vigas, leíamos ahí en el texto bíblico, son vigas de soporte sobre el cual se va a edificar tu vida y todo aquello que quedó derribado será edificado por el Señor. Así que no solo tienes el respaldo de la autoridad de Dios, tienes los recursos también. Y volviendo al tema de las expectativas erradas, si
Dios necesita, o si tú necesitas ser sano de una enfermedad en particular, créeme que Dios te va a sanar. Tú un tiempo para que Dios vaya a sanar. Si es necesario para la construcción de tus murallas, Dios te va a sanar. Pero hay algunos casos en los que Dios no sana. Dios no siempre sanó. Fíjense que Jesús, ¿se recuerdan el estanque de Siloé? Hay muchos enfermos, pero solo sanó a uno. ¿Se recuerdan el aguijón de Pablo? Quítame este aguijón. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para ti es suficiente mi gracia. Así que habrán otras ocasiones en las que Dios utilizará ese impedimento para que tú también logres el propósito de Él. Pero cada uno deberá discernir cuál es su caso. Si tienes palabra de sanidad, Dios te va a sanar, no lo dudes. Pero si tienes palabra de que mi gracia es suficiente, pues la gracia del Señor va a ser suficiente. Y madurarás y aprenderás a entender y a caminar con las limitaciones. Porque Dios también se glorifica en medio de esto. Voy a dar un ejemplo. Vamos a ver el caso de un niño. Imagínense en este momento un niño de 4 años que no se sabe amarrar los cordones. 5 años, no se sabe amarrar los cordones todavía. Y de repente en la familia hay corredera, hay apuro, vámonos, nos vamos, y él no se ha amarrado los cordones. Entonces va el papá y le amarra los cordones. Porque están en corredera y no tiene chance de esperar a que él agarre y adquiera la destreza. A algunos niños les cuesta más que otros porque no tienen habilidades motoras. Podrán ser brillantes en física, en matemáticas, pero en manualidades pueden ser torpes y de repente a ellos les va a tomar más tiempo que a otros. No tiene nada que ver con que son inteligentes o no. Las destrezas de cada uno son bastante independientes. Pero el tema es que tiene o no tiene que aprender a amarrarse los cordones en algún momento. Tiene que aprender a amarrarse los cordones. Y el niño pudiera pensar y desear, oye, ¿sabes qué? Evítame este estrés de amarrarme los cordones, amárramelos tú. Evítame lo difícil y lo terrible y lo caótico que es para mi mente tener que amarrarme los cordones, porque para uno en un momento dado puede ser extremadamente complicado. Y sería correcto que siempre el papá le evite que él aprenda a amarrarse los cordones, o la mamá. No, tiene que aprender. Tiene que aprender porque tiene que aprender. Igual en la escuela, los estudios, las tareas, no es que los papás le van a hacer todas las tareas durante todo el periodo de la escuela. Él tiene que aprender a hacerlo solo. Él tiene que aprender a estudiar solo. Él tiene que aprender a crear disciplinas por sí mismo y construir sobre sí mismo. Muchas veces esto es lo que ocurre en nuestro caminar diario con el Señor. Tienes una noche de insomnio, tienes muchas noches de insomnio. No puedes dormir, eres atrapado por la ansiedad. Y estás en Cristo. Y de repente puedes orar, Señor, quítame esto, dame sueño. Y Dios puede responder oraciones, pero en otras ocasiones no funciona. Y la pregunta es, ¿por qué no funciona? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué yo tengo que tragarme esta angustia y esta desesperación? Y esto por dar un ejemplo, pero este ejemplo lo podemos diversificar en cientos de áreas de nuestras vidas. ¿Y por qué Dios tiene que hacerme pasar por esto? Y la respuesta es porque tú necesitas, así como el niño necesita aprender a amarrarse los cordones, tú necesitas aprender a administrar tus emociones. Y Dios te está enseñando a que aprendas a administrar tus emociones. Que no seas víctima de las circunstancias, porque tú tienes cartas reales. Ciertamente el enemigo tiene autoridad, principados le llama la Biblia, pero la autoridad que tú tienes está por encima del enemigo. Tienes autoridad para hollar serpientes, tu autoridad es superior, viene del mismo Rey de los cielos y de la tierra.
Y las amenazas pueden hacernos surgir, pueden hacernos pensar y creer que Dios nos ha abandonado. Pueden hacernos pensar que Dios no nos escucha. Y les voy a decir algo. La Biblia enseña que estas señales seguirán a los que creen. No es que el pastor va a orar por ti y se va a resolver. No, si tú crees, tú tienes autoridad independientemente el pastor ore por ti o no ore por ti. Es una autoridad que viene directo de Dios y está a tu disposición, pero necesitas entrar en el proceso de Dios para que aprendas a administrar tus emociones y no ser víctima de los pronósticos, de las circunstancias, ni de las crisis a las cuales todos somos sometidos. Entonces, cuando tú aprendes a administrar tus emociones, cuando aprendes de que no es que cuando se arregle el problema tú te vas a sentir bien, sino que el mundo entero se puede caer, pero tú te mantienes en paz porque la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. No es que cuando llegue mi hijo a mi casa entonces voy a estar tranquilo, sino que descansas en Él y aprendes a descansar en Él y aprendes a confiar en Dios, aprendes a tener tu confianza en Dios, no en que alguien haga esto, no en que las circunstancias hagan esto y se aplaque y el mar se apacigüe. No, es que aunque haya tormenta o no, yo tengo cartas reales. Haya crisis o no, yo tengo autoridad de Dios. Haya aflicción, haya enfermedad o no, mi paz está en Cristo. Depende de aquel que está sentado en el trono y que venció la muerte y está de tu lado y te ha dado a ti autoridad también. No de que fulanito haga o de que fulanito entienda o de que yo no tenga oposición. Depende de que yo estoy firme en el Señor y de esa roca nadie me saca. Confío en Cristo, confío en el Señor y es tiempo de reconstruir las murallas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es un tema de cómo yo visualizo las circunstancias, cómo yo visualizo lo que está pasando a mi alrededor. Jesús dijo en una ocasión, la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero si tu ojo está en tinieblas, o si tu ojo es maligno, lo que dice literalmente, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es decir, si tú tienes un ojo malo, si no sabes leer las circunstancias, si no sabes leer las crisis a tu alrededor, el dolor y el sufrimiento, la enfermedad, las pérdidas, si no sabes leerlas correctamente con el ojo de Dios en el centro de la voluntad de Dios, tú estarás en tinieblas. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Estarás en oscuridad porque perdiste la óptica que viene de Dios. Perdiste el norte, perdiste la fe. Estás en Cristo, sí, pero no puedes echar mano de los recursos que están a tu disposición porque tu ojo es maligno. Tu ojo tiene que sanar. ¿Sí están conmigo? Sí me siguen, ¿verdad? Entonces es el lente muchas veces lo que está mal. Quiero que medites en este momento en dónde están tus murallas en este momento. ¿Están en ruinas? ¿Están en ruinas por algún pecado? ¿Alguna puerta que abriste? ¿Están en ruinas por situaciones que te sobrepasaron y no supiste cómo superarlas? Y te hirieron, te llevaron a un pozo profundo, a un hueco, a una oscuridad terrible. En estas 2 semanas vas a reconstruir esos muros. El Señor te va a sacar. Vamos a reconstruir. Tenemos el respaldo de Dios y tenemos la autoridad de Dios. No importa qué tan oscura sea tu circunstancia, de allí Dios te puede sacar. Inclusive,
Aquellos que dicen, mira, es que yo crucé una línea que no puedo cruzar. Dice la Biblia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay hueco de donde Dios no te pueda rescatar. Y este es el momento perfecto de Dios para reconstruir esas murallas. ¿Cuántos están conmigo? Si quieren reconstruir esos muros, pónganse de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a levantar las manos y vamos a pedirle a Dios que nos levante en este momento. Oremos al Señor. Amado Señor, repite conmigo. Amado Señor, yo vengo ante ti en este momento. Derramo mi vida y mi corazón ante ti. Tú conoces mi pasado. Conoces los pensamientos más íntimos. Conoces los sentimientos más profundos y oscuros que hay en mí. Todo está delante de ti. Nada de esto lo ignoras. Y a pesar de eso, has elegido amarme. Por encima de mis errores está tu amor. Tu palabra dice que tu amor es inagotable. Y tu amor es independiente de cómo yo sienta, cómo yo piense y cómo yo reaccione. A ese amor me aferro en este momento. En ti está mi esperanza, está mi refugio. Tú eres mi roca y yo me comprometo contigo a reconstruir estas murallas en las próximas 2 semanas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.